Bueno, para dar inicio a esta semana es un honor personal presentar al doctor Pablo Raseto en esta conferencia inaugural. El doctor Raseto es licenciado en Física y Biología, además de licenciado en Filosofía, magíster en Estudios Filosóficos de la Universidad Alberto Hurtado y doctor en Ciencias, mención Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Actualmente el doctor Raseto es director del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, IFIC, una institución que invito a todos los presentes que puedan en algún momento visitar. La línea de investigación del profesor Raseto incluye biología teórica, genética evolutiva, modelamiento de sistemas complejos, filosofía de la ciencia, filosofía de la biología, bioética y también divulgación de las ciencias. En esta oportunidad, el doctor Raseto nos presentará la conferencia titulada ¿Cómo los cambios históricos influyen en la ciencia y la sociedad? Profesor Raseto, adelante. Muchas gracias, José. Gracias a los organizadores. Es un honor dar una conferencia inaugural en un evento tan importante como este. Así que muchas gracias, espero que estén bien y que lo que les cuente no les aburra. José me pidió que hablara de esto, de cómo los momentos históricos cambian la ciencia y la sociedad. Y yo le puse un subtítulo a esto, ¿ya? Que es isomorfismos entre ciencia y sociedad. Es una cosa un poquito extraña lo que les voy a contar, pero creo que tiene sentido. Los contenidos de la charla son, primero, una introducción, las tesis, nada que ver con el grupo de las tesis, sino que son 3 tesis, afirmaciones que voy a defender aquí en esta charla. Después, la estructura política triangular de los estados, el pasado y el futuro del triángulo político, la estructura triangular del sistema académico de la ciencia y el pasado y el futuro del triángulo científico. ¿Ya? Es decir, voy a hablar en primera instancia de política, ¿ya? Y de la estructura del pensamiento social, y después voy a pasar a hablar de ciencia, esencialmente para mostrar que hay una similitud muy grande en su estructura, ¿ya? Con eso me refiero a isomorfismo. Entonces partamos. Las tesis, ¿cuáles son? Primero, la tesis principal es que hay un isomorfismo en la estructura del funcionamiento de la ciencia académica, ¿ya? Y la estructura de la política de los estados, ¿ya? O sea, entendiendo a los estados, a los países como un sistema, y entendiendo a la ciencia académica también como un sistema, la estructura de esos dos sistemas son similares, ¿ya? De hecho, propongo que tienen una estructura triangular. Segunda tesis es que los procesos que gruesamente han experimentado esta estructura de los estados también coincide, gruesamente, con los procesos que ha experimentado la estructura de la academia científica, ¿ya? Es decir, lo que le ha pasado a los estados, a los países, también le ha estado pasando a la academia, a la ciencia. Y por lo tanto, la tercera tesis es que posiblemente los problemas que hay actualmente en la academia científica tienen que ver con los problemas que actualmente estamos viviendo en los estados y en los países, ¿ya? Así que espero defender lo mejor posible estas tesis. Voy a hablarles primero entonces de la parte política y después de la parte científica. Entonces, la estructura política triangular de los estados. ¿Cuál es la idea? Yo llevo un tiempo trabajando en este tema de la estructura política de los estados. Lo que voy a hablar ahora está principalmente en este artículo hacia un espectro político triangular y la desconcentración del poder, un artículo del 2018, pero que he ido desarrollando y amplificando en distintas charlas, talleres, cursos y entrevistas, ¿ya? Si alguien estuviera interesado, hay una playlist en YouTube que se llama El Solidarismo, con Pablo Raseto. Entonces ahí pueden ver mucho más sobre esto. Ya yo voy a hacer un súper resumen del tema político. ¿Cuál es la idea? Fíjense que el artículo se llama Hacia un espectro político triangular, ¿ya? ¿Y qué es un espectro político? Un espectro político es una herramienta, podríamos llamarle una herramienta de modelamiento o de mapeo, que tiene distintas funciones, ¿ya? Las herramientas de modelamiento tienen la función
típicamente cognitiva de entender algo, también se puede servir como una herramienta científica para testear hipótesis, por ejemplo, y también como una herramienta política, ¿ya? Por ejemplo, para unificar visiones políticas distintas en principios simples que unifiquen a personas de distintos lugares, ¿cierto? Uno no puede unificar políticamente a mucha gente con ideas muy complejas. Y resulta que los mapas espectrales políticos son una herramienta simple. Aquí pongo como ejemplo un espectro político, que es el espectro de Nolan, que propuso en 1971, y que Nolan estaba disgustado con esta eterna distinción entre izquierda y derecha, ¿ya? En el espectro izquierda-derecha, ¿ya? Como si en el fondo fuera simplemente una cosa lineal, y él propuso otro esquema que da la posibilidad de que haya más opciones, ¿ya? Además de la izquierda y derecha, y este espectro ha tenido utilidad científica, ya se publican papers, por ejemplo, para mapear dentro de las distintas posturas políticas, que aquí tenemos a los progresistas, a los conservadores, liberales, totalitarios, ¿ya? Y por ejemplo, artículos científicos han utilizado este espectro para mapear, ¿ya? La posición política de distintas entidades. Pueden ser partidos, pueden ser medios de comunicación. Es importante comentarles que este espectro se hizo famoso aquí cuando Fritz, en 1987, inventó un cuestionario muy cortito, ya que está en internet, ustedes lo pueden hacer, respondan estas preguntas: ¿qué piensa usted sobre esto? ¿Qué piensa usted sobre esto? Y después del cuestionario, a uno lo ubican en este espectro. Entonces uno descubre y dice, ah, ya, chuta, yo soy medio conservador liberal, o soy medio progresista totalitario, y así. Justamente una herramienta simplificadora y que permite mapear y por lo tanto contrastar hipótesis, ¿ya? Por ejemplo, si es que ciertas leyes tienden a ser aprobadas por aquellos partidos o individuos o parlamentarios que son de cierta parte de este espectro, ¿ya? Si se meten a internet van a ver que se usa para mapear justamente muchas cosas este espectro. Se mapean los partidos políticos, se mapean los políticos mismos en persona. Y esencialmente hay distintos espectros, no hay muchos, ¿ya? Esencialmente el espectro que todos estamos acostumbrados es el espectro izquierda-derecha, ¿ya? Está también el espectro de herradura, ya le llaman la teoría de herradura, que dice que en el fondo es un espectro lineal, pero que cuando se extremizan la izquierda y la derecha se empiezan a como asemejar, ¿ya? Así como se fue asemejando la extrema derecha de Hitler con la extrema derecha de Stalin, por ejemplo. Yo lo que hice en este artículo y he estado defendiendo es que hay otra forma, otro espectro para entender la política, que tiene ventajas sustanciales respecto a las anteriores, ¿ya? Y que tiene una estructura triangular, ¿ya? Por eso se llama un espectro político triangular. Y esta es la estructura que propongo, aquí voy a resumir, pero hay bastante fundamento que tiene la política y gran parte de los fenómenos sociales que se dan en los países, ¿ya? O estados, llamémosle así. Esencialmente este triángulo, los tres vértices del triángulo son, partamos por arriba, es la élite del organismo regulador del Estado o del país, típicamente los gobernantes y los altos funcionarios del Estado, ¿ya? Está el poder del Estado ahí. Está la élite económica o nobiliaria, más en el pasado, ¿ya? Los burgueses, aristócratas, los ricos, las minorías favorecidas, resumamos los ricos, los que tienen el gran capital en la actualidad, y en la otra esquina el resto, todos los demás, que esencialmente no tienen poder en el Estado y no tienen gran poder económico, ¿ya? El pueblo, la masa, la mayoría ciudadana. Lo interesante de ver esto así, ¿ya? Esto es un modelo, ¿cierto? Pueden modelarse las cosas de muchas maneras, ¿ya? Es un modelo con tres agentes, ¿cierto? Con el Estado, con la élite económica, la élite estatal, la élite económica y la ciudadanía mayoritaria, esencialmente, ¿ya? Con este espectro, uno puede ver que esencialmente el pensamiento de grandes pensadores políticos esencialmente es triangular, ¿ya? Por ejemplo, Aristóteles distinguió las distintas formas de cómo se pueden suceder, ¿ya? Los gobiernos,
y los dividió justamente en tres, ¿ya? Está la monarquía, que hoy en día también incluiría a las dictaduras y a los partidos únicos, ¿ya? Como China, por ejemplo, en que es la misma élite gobernante la que decide cuál va a ser la siguiente élite gobernante, ¿ya? Está la aristocracia, dice Aristóteles, o oligarquía también se le dice hoy en día, es cuando los que tienen el poder económico, ¿ya? La élite económica, es la que decide esencialmente el poder del Estado. Y está la democracia, dice Aristóteles, que es la forma en donde es la ciudadanía mayoritaria la que decide cómo se suceden los estados, ¿ya? Se fijan entonces, justamente estas tres formas de sucesión de gobierno son la manera triangular, ¿ya? Lo mismo pasa con otros pensadores como Hobbes, que mantiene la idea del leviatán. El leviatán es el Estado, ¿ya? Que se preocupa y asegura el orden social, ¿ya? Y de alguna manera evita la ley de la selva, en que esencialmente el fuerte domina sobre el débil, ¿ya? Y Hobbes mantiene también esta trilogía de formas, ¿ya? Monarquía, aristocracia y democracia de Aristóteles. Lo mismo pasa con Marx y Engels, ¿ya? Marx y Engels proponen que esencialmente el Estado es una forma que tiene la élite económica de controlar, ¿ya? A la ciudadanía, y lo que hace entonces es controlar el Estado, y el Estado esencialmente controla a la ciudadanía para mantener la sociedad de clases, esencialmente embaucándola, ¿ya? Con religiones, por ejemplo, el opio del pueblo, en fin. Y Max Weber, otro gran pensador, tiene también una estructura similar triangular en su pensamiento. Él habla de un Estado democrático. Efectivamente está de acuerdo con Marx y Engels en que la élite económica es la que principalmente domina el Estado, pero los critica a Marx y a Engels porque dice que el Estado esencialmente tiene que legitimarse también, porque el Estado no tiene la capacidad de mantener a las personas en paz si es que no se legitima, ¿ya? Y por eso es que tiene que o ser carismático suficientemente, o ofrecer, por ejemplo, servicios sociales como en la actualidad, etc. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista sociológico, ya es bien importante, el punto de vista político esencialmente tiene que ver con el poder, ¿ya? Cómo se utiliza el poder y cómo se acumula el poder. El punto de vista sociológico tiene que ver con las causas del orden social, ¿ya? Aquí pongo también, en este aspecto triangular, a tres personajes representativos, obviamente hay más. En la visión estatista del Estado está Thomas Hobbes. Hobbes propone que el orden social justamente surge gracias a la existencia de un Estado, ¿ya? El Estado tiene poder porque tiene la capacidad de planificar y controlar centralmente la sociedad. ¿Y qué herramienta tiene? Bueno, tiene las leyes y tiene la fuerza, ¿ya? La fuerza de las armas y las cárceles, ¿ya? Y el orden que se genera es un orden centralizado. Ya para Hobbes, el Leviatán justamente es la entidad que mantiene el orden. Durkheim critica esta visión, se la voy a mostrar inmediatamente. Habla de que esencialmente otro poder no niega que el Estado sea una de las fuentes de orden, pero dice que otro poder fundamental es el poder de la solidaridad, y él distingue entre dos tipos de solidaridad, la mecánica y la orgánica, entendiendo solidaridad como la relación de apoyo y cooperación entre personas porque se siente parte de algo común, ¿ya? Se siente un sentimiento de pertenencia a algo común, esencialmente a escala más pequeña, ¿ya? Típicamente entre gente más conocida o entre gremios, ¿ya? La herramienta que tiene la solidaridad es la coordinación horizontal, ¿ya? Que hoy en día podríamos representar por el WhatsApp grupal, el Zoom, por ejemplo, el hecho de que los ciudadanos nos podamos relacionar directamente. Hay las empresas, por ejemplo, Uber, Airbnb, todas esas empresas lo que están haciendo es coordinar horizontalmente a las personas, es decir, saltarse la coordinación vertical, ¿ya? Del Estado, el que tiene una necesidad, por ejemplo, dormir en alguna ciudad, y el que tiene el servicio, por ejemplo, tengo una pieza, bueno, el que tiene el servicio y el que tiene la necesidad se coordinan directamente, eso es coordinación horizontal. Y el tipo de orden que se genera en esta forma, y que es parte del orden social, según Durkheim, le llamamos la organización cooperativa.
Y está la tercera visión, ya representada por Adam Smith, pero también Friedrich Hayek, por ejemplo, es uno de los defensores de esta visión, de que el orden social se debe en gran medida a la autoorganización, ya que se da, Adam Smith le llamó la mano invisible, que se da cuando las personas persiguen su propio beneficio personal. El poder del interés individual, que es un poder bien fuerte, cuando se colectiviza, ya cada uno busca su propio bien, Adam Smith dice, se genera de esa manera un orden, ¿ya? Una especie de mano invisible, como si las cosas se ordenaran solas, y la herramienta principal en toda esta forma de orden social es el dinero, ¿ya? Entonces tenemos tres, esencialmente, causas, al menos tres, ¿ya? Causas que explicarían el orden social en la sociedad, ¿ya? También una estructura triangular. Aquí también hay un párrafo un poco largo, pero esencialmente aquí muestra Durkheim que la importancia de la solidaridad como agente de orden social, ¿ya? Les leo un poquito. Dice, este es del libro La división social del trabajo. Dice, es imposible que los hombres vivan reunidos, sostengan un comercio regular, sin que adquieran un sentido del todo que forman con su unión, sin que se liguen a ese todo, se preocupen de sus intereses y los tengan en cuenta en su conducta. ¿Cierto? Él le llama esto solidaridad. Una sociedad compuesta de una polvareda infinita de individuos inorganizados, con un estado hipertrofiado, que se esfuerzan en cerrar y retener, constituye una verdadera monstruosidad sociológica. La actividad colectiva es siempre muy compleja para que pueda expresarse por el solo y único órgano del Estado. Fíjense que está claramente aquí criticando la visión de Hobbes. ¿Ya? El orden social no es suficiente con el Estado, requiere la solidaridad. Además, el Estado está muy lejos de los individuos, en fin, ¿ya? Una nación no puede mantenerse como no se intercale entre el Estado y los particulares toda una serie de grupos secundarios que esencialmente se basan en la solidaridad. Y por último, vimos ya la política, que se encarga del poder, vimos la sociología, que se encarga del orden social, y un poquito para mencionarles también la economía, que también hay tres grandes tradiciones en la economía, una tradición basada en el estatismo, ya que el Estado sea la que tiene mucho poder, ¿ya? Y que resuelva esencialmente la mayor parte de los problemas. Está la visión capitalista, que se basa en el individuo y en la competencia entre individuos que buscan su propio beneficio en un mercado. Y está el solidarismo, así le llamamos a este tercer cuadro del triángulo, donde están todas las visiones que han promovido el cooperativismo, la economía solidaria, el gobierno de los bienes comunes, entre otras posiciones. ¿Ya? Y aquí puse aquí algunos grandes pensadores, muchos de ellos, sobre todo los nuevos premios Nobel, que esencialmente muestran también una estructura triangular en la política. Y también un ejemplo así, pero muy, muy popurrí, de empresas, tipos de empresas que tienden a ser más estatistas, ¿ya? Típicamente las empresas del Estado, empresas que son más macrocapitalistas, ¿ya? Que son las mega empresas o típicamente transnacionales, y las empresas que son más solidaristas, ¿ya? Que incluyen a las microempresas, a las típicas MIPYMES, a las empresas asociativas, como las empresas cooperativas de economía solidaria, y las empresas éticas. Son las empresas que se preocupan por el bienestar humano, porque la producción animal sea ética, etc. ¿Ya? Entonces esencialmente hay tres formas de hacer las cosas, ¿ya? Y en este contexto es donde he estado defendiendo, y también incluso en la práctica, justamente esta división entre una visión estatista, una visión capitalista y una visión solidarista, ¿ya? Intentando también, un poco también como lo intentó hacer Nolan, mostrar que el eje izquierda-derecha, que es la forma tradicional que tenemos de entender las cosas, es insuficiente por un lado, y además hay otras formas de entender la política, hay otros espectros. No digo que este sea el correcto y los otros sean incorrectos, sino que cada espectro muestra cosas que los otros espectros no muestran. Ya, ¿qué pasa qué pasó con el pasado y con el futuro del triángulo? Ya este triángulo tiene una historia, ya es muy interesante todo esto. Yo no puedo contarles todo, pero si quieren vean los videos. Cada uno de los vértices surgió justamente en tres eras distintas, ¿ya? El vértice le llamamos alfa, ¿cierto? A este vértice de la ciudadanía, esencialmente a la gente que no es rica y
que no tiene poder estatal, esencialmente es la forma en que se vivía durante el 99% de nuestra historia como especie humana, que fue el Paleolítico, ¿ya? En general, esencialmente no se genera riqueza, no hay gobiernos centralizados, esencialmente es una vida de tribu, esencialmente igualitaria. Con el Neolítico, ¿ya? En el Paleolítico se vivía como cazadores-recolectores, nómades. En el Neolítico surge el sedentarismo y la vida agrícola ganadera, ¿ya? Y ahí surge justamente la capacidad de acumular cosas, ¿ya? Un paleolítico no puede acumular riqueza, pues, esencialmente porque se mueve, no puede cargar muchas cosas, y porque las cosas se pudren también, si junto manzanas y carne no dura mucho. Pero en el Neolítico surge la posibilidad de una élite, entonces aparece el segundo agente de este triángulo. Y el tercer agente de este triángulo justamente aparece en la era de los estados, ¿ya? Comienza con la era de los metales, donde se forman unidades estatales, esencialmente primero en Eurasia, pero también independientemente en Asia y después en América, donde tu estructura triangular tiene una historia, ¿ya? Y esa historia es muy antigua. ¿Qué pasó con este triángulo? Este triángulo, bueno, tiene una larga historia, ¿ya? Me remito a una visión típicamente de la historia europea, ¿ya? Que se divide entre edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, es una de las tantas formas de dividirlo, pero esencialmente lo que pasa es que surge la modernidad. Y esto es muy importante porque justamente en estos años, 1600, 1700, surge la modernidad y surge la academia científica, ¿ya? Exactamente en esa misma época, ¿ya? Entonces este es un paso muy importante. Antes de eso ocurre el humanismo, ocurren varios fenómenos, la caída de Constantinopla, la invasión, llamémosla, de América o descubrimiento de América, hasta culminar con la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. En todo este proceso se fue acumulando un conjunto de ideales, de visiones, de intelectuales, de filósofos que empezaron a ver el mundo distinto, que ya no les pareció la idea de esto de que Dios le daba poder al rey, sino que les propusieron, por ejemplo, la idea de que la sociedad que el poder del Estado y su legitimidad no viene de Dios, sino que viene de un contrato social, en fin. Todo esto pasó justamente entre estos años, ¿ya? Y aunque se mantuvo la estructura de este triángulo, cambiaron quienes lo ocupan estos agentes sociales, ¿ya? Donde estaba originalmente las familias reales, ¿ya? Hoy en día lo ocupan los partidos políticos, o lo que se llama clase política, ¿ya? Y donde estaba la nobleza, hoy en día lo ocupan los capitalistas, ¿ya? Los que tienen el gran capital privado. Pero esencialmente nos mantenemos en el triángulo. Muy gruesamente, ya la visión del solidarismo y también de la propuesta que he estado defendiendo incluso para Chile, digamos, esto tiene una cosa contingente con el estallido social, en fin, ya que no es el tema ahora, pero ¿qué es lo que está detrás? Esencialmente tiene que ver con mostrar que la historia de este triángulo, lo que le ha pasado, ha sido por distintas razones, una progresiva acumulación y concentración del poder en el Estado y en el gran capital privado, ¿ya? Y el diagnóstico solidarista es que gran parte de los problemas que vivimos en los estados tiene que ver con ese exceso de acumulación y concentración del poder en el Estado y exceso de acumulación y de concentración del poder en el gran capital privado, y además una confederación estatista capitalista, le llamo yo, entre ambos cosas, ¿ya? Que en el fondo ya están muy, muy unidos, se necesitan los unos a otros, y como sabrán, muchos ya son parientes. Y la propuesta solidarista, y con las medidas, en fin, tiene que ver, y también un poco una descripción de cosas que están pasando, ya un poquito como lo que les conté de la coordinación horizontal, estilo Uber, estilo Airbnb, Linux, Wikipedia, etcétera, cosas que efectivamente están pasando producto de la tecnología y de innovaciones empresariales y culturales, como un fenómeno que creemos que un poco está pasando y que también debiéramos fomentar, ¿ya? Para una nueva civilización o un nuevo sistema, un nuevo modelo, una nueva ideología, se le pueden poner muchos nombres, es la búsqueda de que se desconcentre ese poder y vuelva, ¿ya? A ese estado
a la ciudadanía mayoritaria, en el fondo, que es justamente aquella cuyo poder esencial, ¿ya?, es la solidaridad. Entendida, como les decía, no como una cosa de bondad, que todos somos buenos, no, sino que es el apoyo y la coordinación entre personas que se sienten identificadas en alguna medida, por algo, ¿ya? Por ejemplo, los académicos, y para allá voy, ¿ya? Los académicos nos sentimos identificados con la comunidad académica, ¿ya? Y voy a hablar un poquito de eso, ¿ya? Entonces, ese es como un resumen, ¿ya? La idea de esa concentración del poder y una visión del futuro, ¿ya?, del presente y del futuro, como una búsqueda de desconcentración del poder y una énfasis en la solidaridad, así como el Estado tiene esa fuerza que es la ley y la fuerza armada, y el gran capital privado tiene el poder del dinero, ¿ya? La solidaridad y la coordinación horizontal es el poder de la ciudadanía. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la ciencia, ¿ya? Y con la academia científica? Lo interesante de lo que quiero proponer es que hay un isomorfismo, ya que la estructura del sistema de la Academia de la Ciencia actual y histórica, al menos desde la modernidad, tiene esta misma estructura, ¿ya? Gruesamente, ¿cómo funciona la academia científica en la actualidad, ¿ya? En la actualidad, justamente están estos tres vértices, ¿ya? El primer vértice, y que es el más antiguo, y lo voy a revisar un poco históricamente, es justamente la revisión por pares, ¿ya? Los científicos, ¿ya?, lo que hacen es un fenómeno que muy poca gente le toma el peso. Los científicos desde hace siglos, ¿ya?, desde 1700, lo que hacen es tener un sistema de revisión por pares, gratuito, voluntario e incluso anónimo, ¿ya? Esta es una cosa hermosa de la ciencia. Yo creo que a los niños, a los estudiantes y a los jóvenes también en la universidad debería decírsele eso, ¿ya? Los científicos de todo el mundo se revisan los papers de forma voluntaria y sin siquiera quedar como crédito en el paper, ¿ya? A mí personalmente, yo personalmente lo viví cuando me metí a la ciencia, hice mi doctorado, postdoctorado, me dediqué a publicar papers, me metí en la academia. Resulta que uno manda un paper a la revista y, por lo menos en mi experiencia, y la de muchos de mis colegas, es que me llegan revisiones, 4, 5, hasta 10 páginas, en que se leyeron mi artículo al detalle. Claro, se lo pasan a personas que son realmente expertas en el área, por eso son pares, ¿ya? Pero en que se dieron el trabajo de leerlo con cuidado, de hacerme consejos, me dicen, léete esto, te recomiendo este paper, se nota que aquí hay un error, te critican, incluso te corrigen el inglés. Ya eso, yo me he dado cuenta que y eso absolutamente sin ningún tipo de retribución económica, sin ningún tipo de reconocimiento, porque después uno, en los agradecimientos del paper, cuando las revisiones han sido muy buenas, uno le dice agradecimiento a mis colegas, bla, 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 y agradecimiento a los 2 o 3 reviewers anónimos por sus importantes contribuciones a este paper, ¿ya? Incluso te ayudan con ideas, ¿ya? Estamos hablando entonces de una red de solidaridad mundial, ¿ya? Que se da en la academia científica. La ciencia trabaja de esa forma, con una estructura esencialmente solidaria, ¿ya?, cooperativa, horizontal, sin ninguna centralización, ¿ya? Son los pares de cada tema los que se regulan entre sí. No hay una agencia de acreditación centralizada que asegura que el paper es bueno o que puede ser aceptado. No, es una red horizontal solidaria, ¿ya? También está, sin duda, el financiamiento estatal, ¿ya? La mayor parte de la parte económica de la ciencia es financiada estatalmente, ¿ya? Por proyectos de investigación, por proyectos que financian centros de investigación, típicamente los Fondesit, por ejemplo, en Chile, es la herramienta más típica, que uno le financian por 4 años una investigación, uno dice, mira, yo quiero trabajar en esto durante 4 años, tengo un buen currículum, he trabajado en esto, el proyecto es viable, y si uno le da más o menos bien, te financian por 4 años y después te pueden financiar de nuevo, ¿ya? En general,
el gran capital privado tiene algunos financiamientos, pero es minoritario. En todo el mundo, esencialmente, el financiamiento es estatal. Y está también, ¿ya?, hoy más que nunca, el mundo del macrocapitalismo, ¿ya? En la actualidad, las revistas, y hay toda una polémica, ¿ya?, y voy a hablar un poquito de eso, en que hay mega editoriales. Uy, parece que se cayó la conexión. Necesito feedback para saber si ahora se escucha. Sí se escucha Ya. y damos la explicación de las mega editoriales. Ah, ya se perdió pero cortito, ya. Entonces están estas mega editoriales que entraron hace poco, ahí les voy a explicar cómo, y que están ganando mucho dinero y que están aumentando los costos de publicación de forma enorme, ¿ya? Y que hay una muy fuerte polémica por eso, ¿ya? Les voy a explicar un poquito eso, pero fundamental entender que justamente tenemos aquí los tres poderes, ¿cierto? Tenemos el poder del Estado, tenemos el poder del dinero y de las empresas, y tenemos el poder de la solidaridad. Y la academia científica funciona por esas tres fuerzas, ¿ya? Sin esas tres, sin revistas y sin editoriales que se encarguen de la publicación, o sin el financiamiento estatal, o sin la solidaridad entre científicos y académicos pares, ya hablo de científicos, pero también incluyo a filósofos, a toda la gente que está en la academia, ¿ya? Interesante que la academia es un fenómeno mundial, unificado, y tiene esta estructura triangular. Entonces, ¿qué ha pasado con este triángulo del sistema de la ciencia, ¿ya? El pasado y tal vez el futuro de este triángulo. Podemos dividir esta historia en tres partes, ¿ya? Una entre 1660, por ahí, que es donde esencialmente, como les decía, en plena ilustración surgen las primeras academias científicas, hasta como 1960, después, mucho más reciente, de 1960 al 2000, y después del 2000 al 2020. Ya les voy a explicar por separado, no hay para qué leerse toda esta lista, pero para ponerle estas tres etapas. Esta es una manera de dividirlo, ¿ya? Pablo, ¿Sí? ¿puedes compartir la presentación? Sí, que es pertinente. ¿Cómo la presentación? No No, se ha porque compartido. no está ¿Ninguna compartido diapositiva ahora. la han visto? No, la última. Después que te desconectaste, se Ah, ya. compartió Perfecto. pantalla. Ya. Entonces, bajo de nuevo y pensé que no habían visto ninguna. Ya me iba a suicidar. Ya. Gracias por avisarme. ¿Ahí se ve? Perfecto. ¿Sí? Y si lo muevo, ¿se movió ahí? Sí, sí. Ya. Entonces estábamos en esto, ¿cierto? En este triángulo del sistema de la academia científica. Y vamos a ver entonces su historia. Y les decía que hay tres etapas, de 1660 a 1960, ya estamos hablando de 300 años, es un periodo larguísimo, y después han pasado las cosas muchísimo más rápidas, ya del 1960 al 2000 y del 2000 al 2020. ¿Ya? Que esta es una manera de verlo. Como les decía, ya para ver un poquito la historia, los primeros journals, ya los primeros papers, o sea, esta idea de los journals, que se publican papers y que se realizan por pares, ya que es la práctica que comenzó en esta época, ya en los 1600 por ahí, y es exactamente la práctica que continúa hasta ahora. Han cambiado formato, un poquito cómo se hacen los resúmenes, las referencias, pero esencialmente es lo mismo, ¿ya? Y esta historia tiene una distinta etapa, ¿cierto? Esta primera etapa es bien interesante, ¿ya? Primero estamos hablando de 1660 más o menos, donde surgen las primeras academias científicas y los primeros journals, ¿ya? Los primeros papers. Esencialmente ocurre todo esto en Inglaterra, Francia y Alemania, ¿ya? Y ocurre en inglés en Inglaterra, en Francia en francés y en Alemania en latín. Es importante esto porque el mundo, digamos, académico, que era más bien asociado a los sacerdotes anteriormente en la Edad Media, era todo en latín, ¿ya?
y no era una academia abierta y estaba muy impregnada de la religión, ¿ya? Aquí fue justamente cuando surgió una visión moderna de lo que es la academia. Surge la revisión por pares, y interesante para contarles, fíjense que este nivel de solidaridad, ya que yo les digo que es maravilloso y que deberíamos estar orgullosos de ellos, los científicos como herencia, y estar ahí, y a mí también, obviamente, me ha tocado también ser revisor y he hecho mi mejor esfuerzo para revisarle los papers a los colegas que trabajan en mis temas y hacerlo lo mejor posible. Se mantiene esta red de solidaridad hace siglos, pero fíjense que además, ya hay un dato un poco curioso, pero interesante, que al menos en la sociedad francesa, ya he estado estudiando un poquito la historia, los primeros 30 años de las contribuciones en la academia francesa eran anónimos, anónimos, o sea, incluso el paper, ya la contribución le llamaban ellos, iban sin nombre. Y la razón es que ellos tenían una visión tan fuerte de que esto es amor al conocimiento y a la verdad, que no debería estar asociada a una persona particular, ¿ya? Esto está muy, muy bien descrito en un libro de una historiadora que se llama Las pasiones intelectuales, por si les interesa. Justamente ella cuenta eso porque dice que, bueno, duró como 30 años y después las pasiones y los egos científicos no permitieron que siguiera ese sistema, ¿ya? Pero para mostrarle el origen tremendamente, ¿cómo decirlo?, ideológico y compenetrado con la búsqueda del conocimiento. Ya la Ilustración estaba realmente motivada por esa visión. Estas academias científicas eran relativamente autónomas, ya incluso económicamente. Los científicos no eran nobles, esencialmente para esa época eran gente equivalente a los cocineros, a los artesanos, tal vez un poquito más, ya, pero esencialmente gente sin nobleza, por lo tanto no. De hecho era muy mal visto que los nobles trabajaran en ciencia, estudiaran matemática y cosas así, ¿ya? Una excepción es L'Hôpital, los que hayan estudiado cálculos, ¿se acuerdan del método de L'Hôpital? Él era el marqués de L'Hôpital y él tenía que, de hecho, que trabajar escondido para sus teoremas porque era mal visto en la nobleza ser intelectual en esa época, ¿ya? Estamos hablando en esta época además que estos eran científicos filósofos, ¿ya? Eran personas que tenían una visión incluso ideológica del mundo. Ellos estaban, los ilustrados de alguna manera, estaban luchando contra la visión basada en la monarquía y en el clérigo y todo eso, ¿ya? Entonces también aquí hubo un momento histórico que originó a la academia, pero también que tuvo que ver con lo que estaba pasando a nivel social, ¿ya? Entonces tiene que ver la sociedad con la academia. Y prontamente, sin duda, aparecen los tres elementos. Ya las sociedades científicas, que al principio eran más bien autónomas, al igual que las universidades, empiezan a ser financiadas por los reyes inicialmente, esencialmente financiadas por el Estado, y también fueron muy favorecidas, estatalmente también, e ideológicamente también, porque surge el capitalismo en esa época. Surge esta clase burguesa, ya, de comerciantes, de industriales, que son esencialmente personas dedicadas a los negocios y a generar dinero, ¿ya? Se dieron cuenta, tanto los burgueses como los gobernantes, que los científicos, aparte de descubrir cosas bien interesantes, gente como Newton y esas personas, además sus descubrimientos tenían utilidad para el Estado, por ejemplo, para la generación de armas, ¿ya? Y para generar tecnología, cosa que era muy útil para la producción económica, ¿ya? Entonces aparecen inmediatamente, no sé si, pero sí, prácticamente inmediatamente estos dos agentes y empiezan a influir en este sistema que ya se conforma como una academia moderna, ¿ya? El Estado, ya, este es un periodo muy largo, son 300 años, estoy resumiendo mucho tiempo, pero esencialmente el Estado va teniendo cada vez más influencia sobre lo que se hace en la academia, ¿ya? Empieza a dirigir mucho más la investigación, empieza a adquirir control de las universidades, ¿cierto? Las universidades esencialmente eran gremios autónomos, intelectuales y muchas veces de sacerdotes, filósofos, etc. El Estado empieza a intervenir en las universidades como lo que es ahora, digamos, le llaman la Universidad Napoleónica, ¿ya? En que es el Estado la que certifica la universidad, igual que como ocurre ahora.
Y también la Guerra Mundial implicó un cambio bastante radical respecto a el estilo de ciencia que se hizo, ¿ya? Pensemos que Darwin publicaba papers en estas revistas, Einstein publicaba papers en estas revistas, todos los grandes científicos publicaban papers en esta revista, ¿ya? También publicaban libros de vez en cuando, ¿ya? Pero estaba este sistema de academia que también los libros y los papers estaban ahí en conjunto. Pero con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, primera también, la ciencia se empezó a volver mucho más enfocada en lo práctico, en lo tecnológico, y en la guerra, ¿ya? De hecho, por ejemplo, pensemos en la época de 1920, 1930, donde estaban todos los grandes físicos cuánticos y los físicos relativistas, estaba Einstein, no sé si han visto esa foto de la conferencia de Solvay, donde están todos los grandes genios de la física, que esencialmente eran científicos y filósofos, ya que discutían en forma profunda los temas, de forma científica y filosófica, y resulta que en la Guerra Mundial ocurre varias cosas, ya, conferencia Solvay 1927 más o menos para que se ubiquen, pero bueno, surge la Guerra Mundial, surge el nazismo, y esencialmente ocurre una diáspora de los grandes científicos de la época. Einstein se va a Estados Unidos, se disgregan para distintos lados, se pierde toda esa unidad y cambia el estilo, ¿ya?, de ciencia. A los científicos, incluido gente como Einstein, Heisenberg y grandes personajes que estaban esencialmente creando ciencia pura y reflexionando acerca de qué significaba eso para nuestra comprensión de la realidad, se pusieron a trabajar nada más ni nada menos que en bombas atómicas y en tecnología, ¿ya? Tecnología de la información, etc. Y además pasa lo siguiente, que el epicentro de la ciencia, que esencialmente estaba en Francia, Alemania, ¿ya?, un poco en Inglaterra también, pasa a Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos se convierte, esencialmente atrae a los más grandes pensadores, y además, digamos, se convierte en una potencia económica, y Estados Unidos tiene, por historia, digamos, idiosincrática, un estilo mucho más pragmático de la ciencia, mucho más enfocada en lo funcional, en lo tecnológico. Richard Feynman, por ejemplo, describe esto, y muchos con el eslogan que surgió muy fuertemente en esa época para los físicos, que era "Shut up and calculate", es decir, cállate y calcula, ¿ya? No te pongas a filosofar, ¿ya? Lo importante que es calcular, predecir y ser eficiente funcionalmente, ¿ya? Entonces aquí hay un proceso importante en el espíritu también de la academia. Por lo tanto, entonces también en este proceso hubo un aumento de la influencia estatal, ¿ya?, y posteriormente también del mundo más económico de la ciencia. Por ejemplo, hoy en día los papers en Nature, Science, típicamente, cada vez que pueden, parten con una introducción diciendo lo importante económicamente que es este paper, por alguna razón. O sea, si yo quiero publicar en Nature algo sobre evolución, probablemente me va a convenir decir en la introducción la evolución es muy importante porque de hecho la medicina evolutiva ha hecho hartos avances, etc. ¿Ya? Un énfasis tanto en la relevancia estatal como en la relevancia del sistema económico. Ocurre un segundo periodo, ¿ya?, que es clave cuando se forma Easy Web of Science, ¿ya? Easy Web of Science fue una revolución dentro del sistema de la ciencia. Fue formado y existe en la actualidad por una empresa privada, ya una mega empresa privada, que es Thomson Reuters, que lo que hizo fue unificar, ya, las bases de datos de los papers del mundo, ¿ya? O sea, esencialmente se dedicó a escanear y a juntar y a organizar todos los papers de todas las revistas que se habían publicado desde 1900 en adelante e incluso desde antes, ¿ya? La base de datos de Thomson Reuters es realmente maravillosa y además empezó esta empresa a crear y difundir índices, ¿ya? Índices de impacto, de calidad y de productividad de las revistas y de los investigadores, ¿ya? Índices que te dicen qué tanto impacto tiene la revista, ¿ya? ¿Qué tanto impacto tiene este investigador? ¿Ya? Índices, ¿ya? Es como la indicadorización, es como el PIB en la economía, es como la PSU en el colegio, ¿cierto?, para entrar a la U, índices, ¿ya? Y esto cambió mucho también la dinámica de la ciencia,
ya que se volvió muy fuertemente centrada en la indicadorización, es decir, en los indicadores, centrarse en tener muchos papers, ¿ya? Hoy en día, no sé si han visto este documental que salió, Nihilismo, Paradojas del Nihilismo. Ahí se refleja muy bien el malestar con esta forma de vivir la ciencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque empezó a surgir una búsqueda debido a los índices. Por ejemplo, el índice esencialmente se basa en el número de papers y en el número de citas. Y al inicio en el número de papers. Entonces, si tú quieres ser académico y ganarte los proyectos y ser un académico valorado y bien posicionado en este sistema de base de datos, tienes que publicar muchos papers, una gran cantidad. Entonces empiezan los incentivos en vez de escribir un paper grande, mira, lo puedo dividir en 4 papers, y tengo 4 papers, entonces tengo un índice de 4 en vez de 1, ¿ya? Y así. En esta época la productividad de papers se empieza a disparar, ¿ya? Y el centro ya está totalmente posicionado en Estados Unidos como líder de las políticas científicas, ¿ya? Esencialmente hay 2 grandes revistas que han liderado a la ciencia hasta la actualidad, que es Nature y Science, ¿ya? Y Science es de Estados Unidos y Nature es de Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente entra por primera vez una mega empresa, ¿ya? No solamente beneficiándose de los descubrimientos tecnológicos, sino organizando la ciencia, ¿ya? O sea, toda la ciencia contemporánea, desde los años 60, está organizado por una empresa privada, que lo que hizo, de forma muy eficiente, de hecho está muy bien hecho el sistema, organizado todos los papers, porque eso permite a los que tienen acceso a esa base de datos, bajar los papers, subir los papers, etc., ¿ya? Y bueno, y aquí estos son los indicadores, ¿cierto? Está el índice H, entonces las personas se han generado cada vez más índices, y esencialmente los científicos están de cabeza publicando papers, y muy preocupados de sus índices para poder seguir ganando proyectos, para poder mantenerse vigentes, ¿ya? A cada personaje, a mí mismo, nos tienen calculados, ¿ya? Y muy interesante que son números, ya no tiene mucho que ver de qué se trató tu teoría, sino de cuántas citas tuviste, esencialmente, ¿ya? Y como les decía, la producción de papers es asombrosa, ya se están produciendo, a ver, aquí aparece ya más de 1 millón de papers anuales, ¿ya? Y los científicos viviendo mucha presión por publicar, eso ha generado hartos cambios también, mucho menos tiempo para leer, ¿ya? Los científicos están mucho más dedicados ahora a producir papers, porque no hay tiempo, o sea, pregúntenle a los académicos que estén en el área, esencialmente están todos igual de estresados que el resto de la sociedad, ¿ya? Así como Byung-Chul Han, no sé si han escuchado a este filósofo coreano que esencialmente nos muestra que estamos en una sociedad de autoexplotación, esencialmente viviendo de estrés y de trabajar una cantidad enorme de horas. Bueno, eso mismo pasa en la academia, ¿ya? Y tiene también que ver con esta forma de cómo ha ido evolucionando la academia. Y por último, desde el año 2000 en adelante, pasaron cosas muy interesantes. Surgieron las revistas Open Access, ¿ya? Les explico, antes de explicar. Hay 3 tipos de revistas, ¿ya? Están los journals tradicionales, ¿ya? En todos los journals tradicionales esencialmente son los journals de las sociedades científicas y de algunas grandes universidades, ¿ya? Esa era la forma tradicional. Pero aparecieron las revistas de Open Access Journals, ¿ya? Que son revistas que no son de academias científicas ni son de universidades, sino que son de empresas privadas, con fines de lucro, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia? Que las Open Access, en las journals tradicionales, típicamente si yo quiero leer el artículo tengo que pagar, tiene que pagar el lector, ¿ya? Si ustedes se meten a una revista muchas veces va a decir, bueno, vale $20 y te lo mandamos, ¿ya? O si no, la universidad paga una suscripción para un conjunto de revistas, ¿ya? Bastante caras, y eso permite que los académicos o los alumnos bajen los papers sin pagar, ¿ya? Pero esencialmente se paga, el lector paga, ¿ya? Lo que hicieron el Open Access Journals, ya que fue una innovación empresarial dentro de la academia, fue ofrecer un servicio editorial
donde el que paga es el autor del paper, ¿ya? En los journals tradicionales, uno manda el paper y no paga, o sea, uno dice, oye, pero si te estoy regalando un paper, ¿cómo te voy a pagar? ¿Ya? Pero la editorial te dice, ya, pero si quieres leer el paper, te tienes que pagar. Ya, esto es al revés, ¿ya? El que paga es el autor, ¿ya? El científico. Si el científico quiere publicar en esta revista y te acepta, no es que sea una cosa de plata, ¿ya? Sigue siendo muy seria, de hecho lo han hecho muy eficientemente, pero si te aceptan el paper, si los reviewers, la revisión por pares funciona bien, tienes que paga el autor, ¿ya? Y la gracia que tiene es que el artículo queda abierto en internet y cualquier persona, cualquier ciudadano puede leerlo. Y hay también journals que son mixtos, ¿ya? Que algunos los paga el autor y otros que los paga el lector. Pero lo interesante es que aparece esta opción, ¿ya? Y este cambio, la entrada de las revistas Open Access y la entrada de estas mega empresas de editoriales, generó, bueno, una mayor eficiencia en el proceso editorial, ¿ya? Entraron muy bien, esto hace muy poquito tiempo, estamos hablando del 2000, ¿ya? Yo, por ejemplo, entré al doctorado en el 2005, ¿ya? Y yo me topé con todo esto, ¿ya? Y tuvo repercusiones que les voy a contar, es muy interesante. ¿Y qué significa eso? Que por un lado, como los papers quedan abiertos en Internet, ¿ya? Son mucho más accesibles y por lo tanto se vuelven mucho más citados, ¿ya? Porque los papers que son fáciles de bajar y que no hay que pagar, obviamente se leen mucho más que los otros. Y como se leen mucho más, se empiezan a citar mucho más. Y por lo tanto, los índices de impacto y de citación de estos journals nuevos empezaron a dispararse, ¿ya? PLOS ONE, PLOS Biology, ahora hay una montonera de revistas de ese estilo, y les fue muy, muy bien. Y además tenían la ventaja de tener un proceso editorial muy eficiente, ¿ya? Uno de los problemas que tiene un científico, un académico típicamente, es que el proceso editorial es muy lento, ¿ya? Y como el científico está muy apurado, porque está presionado, tiene que publicar mínimo 2 papers al año, si no lo pueden echar de la universidad y después puede no ganarse proyectos, etcétera, tiene que publicar, necesita un proceso editorial rápido, ¿ya? Las revistas típicamente se demoraban fácil un año en revisarte el paper, te revisan el paper, después te mandan las correcciones, uno hace, te dicen, bueno, ya, te lo vamos a aceptar, pero tienes que hacer estos cambios. Entonces uno hace los cambios, vuelve a pasar a los revisores te vuelven a sugerir cambios, en fin, y eso demora mucho. Y resulta que estas revistas se enfocaron en hacer muy eficiente ese proceso y te aseguraban que si te rechazo en una semana, lo cual es una gran gracia, porque antes a veces pasaba 3 meses, 6 meses, y te llegaba un rechazo, ¿ya? Entonces uno dije, chuta, perdí 6 meses y me rechazaron, perdí 6 meses, y hay un trato en la academia en que tú no puedes mandar un paper a más de una revista, ¿cierto? Sería maravilloso mandarlo a 10 y ahí ver quién te acepta, pero no, hay que mandarlo a una, después a otra. Entonces, las Open Access entraron con toda fuerza, ¿ya? El resultado de eso fue que, bueno, empezó a haber mucha información en Internet y además, en paralelo, no sé si ustedes ya lo saben, pero empezaron a correr primero claves piratas de estas bases de datos, ¿ya? Yo, por ejemplo, en mi doctorado, por suerte, me llegó una clave pirata de Harvard. Entonces yo tenía el acceso a todos los papers que tiene Harvard, ¿ya? Que esencialmente son todos los papers, ¿ya? Piensen, y yo pensaba en mis profesores, ¿ya? Los profesores que me hacían clases para investigar tenían que ir a la biblioteca de la Universidad de Chile, donde estoy yo. Y la biblioteca de la Universidad de Chile está inscrita en unos pocos journals, y había que tener eso, y si no, comprar el paper preciso y esperar un mes que te llegara pagando, y resulta que uno, al llegar a estas generaciones, y esto es bien importante para los que quieran estudiar ciencia, yo creo que es bien importante darle este mensaje a los jóvenes, que hoy en día un investigador en Chile trabaja de igual a igual con un investigador en Harvard, ¿ya? A menos que necesite un laboratorio muy caro, ¿ya? Ahí todavía hay diferencia porque los laboratorios caros todavía, obviamente ellos tienen mucho más, pero si trabajan en cosas que no sean caras, ¿ya? Todo lo que necesite información, en mi caso, por ejemplo, yo trabajo en puras cosas teóricas y modelamiento matemático, entonces con un computador y pizarra y papers me manejo súper bien,
me toca trabajar, y lo mismo a mis compañeros, de igual a igual con cualquier académico del mundo, ¿ya? Y eso ha pasado, y en la actualidad los científicos chilenos y los estudiantes chilenos se van a hacer un doctorado o un postdoctorado a cualquier lugar del mundo y les va súper bien, ¿ya? Y son exitosos, excelentes alumnos, y lo hacen tanto o mejor que los alumnos de allá, ¿ya? Y la ciencia chilena es de alto nivel, ¿ya? Eso también ha sido un cambio, ¿ya? ¿Por qué? Porque se piratearon las claves, y también porque también las revistas se dieron cuenta que el Open Access les conviene, porque así son mucho más citados, ¿ya? Esencialmente, hoy en día, si ustedes se meten a scholargoogle.com, sobre cualquier tema, van a encontrar papers disponibles sobre cualquier tema, o sea, incluso ya sin claves piratas, sin otros sistemas como C-Hub, no sé si los conocen, que también es otro sistema para bajar cualquier tipo de paper, o está LibGen, que sirve para bajar cualquier tipo de libro, ya todos los libros ahora están disponibles, o sea, libros publicados este año, y eso ha cambiado la situación. Y por lo tanto, esa situación ha generado que, así como antes la cosa estaba esencialmente en Alemania, Francia, Inglaterra, después se pasó a Estados Unidos y esencialmente al primer mundo, ahora la ciencia está totalmente globalizada, ¿ya? O sea, los latinoamericanos tenemos, como les decía, la posibilidad de trabajar codo a codo y de igual a igual con cualquier persona del mundo, ¿ya? A mí me pasó, yo quedé impresionado, mi primer paper, por suerte de la vida, salió en una buena revista, y al lado de mí estaba un premio Nobel que había publicado un paper, incluso que el nuestro lo habían destacado y el del no. O sea, publicamos al lado de un premio Nobel, ¿ya? Y no digo que sea yo, ahora los científicos chilenos y latinoamericanos son de muy buen nivel. Pero, ¿qué cositas han pasado? ¿Ya? Se ha generado varias cosas, ¿ya? Ya les conté una parte muy buena, ¿ya? Y que tiene que ver también con lo que quiero decir, ¿eh? Que es la desconcentración del conocimiento, ¿ya? O sea, el conocimiento ahora, por primera vez, desde hace menos de 20 años, está accesible para todas las personas, ¿ya? Una persona que no sea científica, ¿ya? Que se forme un poco y que aprenda a leer papers, porque es cosa de leer papers, lo único que hay que saber es inglés. También hay mucho paper en castellano y en otros idiomas, pero el lenguaje es el inglés. Pero esencialmente uno ahora puede acceder directamente a información de primera fuente. Ya es una gran novedad. No solo para ser científico, sino para ser ciudadano. Y además para participar como en ciencia ciudadana, ya que ese también es otro mega proceso que está ocurriendo, ¿ya? Todo ese proceso, yo digo, es un proceso que la academia está viviendo como a lo que yo llamaría solidarismo, ¿ya? Académico. Pero ¿qué cosas han pasado no solidaristas y que incluso apuntan en la dirección contraria, ¿ya? Punto uno, y por eso pongan las flechitas para allá, en realidad hay flechitas para los tres lados, ¿ya? Punto uno, el costo de la publicación se ha disparado, ¿ya? Hay un artículo del 2005 que muestra que los precios de suscripción a las revistas ha subido con una tasa de inflación mayor a los productos que han subido con alta tasa de inflación, ¿ya? O sea, los papers, todo este sistema de que el autor paga, ¿ya? Se ha vuelto muy caro. Fíjese, aquí tenemos un paper de Nature, muy reciente, de hace como un par de años, en que muestra los papers Open Access, ¿ya? Los que les decía, y los híbridos, que son los que tienen venta y no venta, ¿ya? Y los tradicionales no, porque no se pagan. Y fíjense los precios, ¿ya? Los precios, aquí estamos hablando de miles de dólares, ¿ya? O sea, por ejemplo, las revistas híbridas típicamente cobran $3.000 por publicarte un paper. $3.000, ¿ya? Otras revistas te exigen pagar $5.000. $5.000, o sea, uno dice ya, si una editorial es trabajo, no es llegar y tener una editorial, hay que organizar a los reviewers, pero si no se les paga a los reviewers, ya son gratis, pero igual hay que organizarlos, ser eficiente, bla, bla, bla. Pero cada paper se está pagando de miles de dólares, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que los estados son los que están financiando a los científicos, entonces los científicos dicen, bueno, pago los $1.000. A mí me ha pasado también, pues, o sea, yo tengo un fondo, ¿sí? Y uno pone dentro de los fondos, oye, ¿para qué quiere la plata? Bueno, para pagarle a estas revistas cuando me cobren y pueda publicar. Entonces uno paga eso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, que estas editoriales están consumiendo una enorme cantidad de recursos, se está generando una gran acumulación de riqueza en estos grandes capitales privados, que son muy pocas editoriales, ¿ya? Springer y Thomson Reuters y unas poquitas más,
Y eso ha generado en la comunidad científica también una animadversión, que a mí me parece bien grave y peligrosa por esta tradición que les digo, ¿ya? A mí ya me ha pasado que colegas, ya por ejemplo un postdoctorado que hubo en el IFIC, me dijo, no, pero yo no reviso paper gratis, o sea, cuando a mí me mandan de esta revista, yo les digo, ya, pero páguenme. Si ustedes ganan mucha plata por los papers, ¿por qué voy a trabajar gratis? Y yo lo entendí, porque uno dice, bueno, efectivamente, si hay gente enriqueciéndose tanto con este trabajo, ¿por qué voy a trabajar gratis para esa gente? ¿Ya? Pero a la vez, fíjense el peligro de lo que está pasando. Significa que todo este sistema de solidaridad centenario de colaboración abierta está empezando a peligrar. ¿Ya? Otro fenómeno que ha estado pasando, que también lo he conversado con colegas, es que ya los científicos senior, por así decirlo, los que son jefes de laboratorio, los que se ganan los proyectos típicamente, no revisan paper ya, porque tienen mucho trabajo. Esencialmente tienen que publicar papers, ese es su trabajo. ¿Ya? Y esencialmente están pasándole los trabajos, está muy difícil encontrar reviewers, cada vez más está siendo más difícil encontrar reviewers. Incluso algunas revistas están empezando a ofrecer plata, a mí también ya me han ofrecido plata por revisar, cosa que me pareció muy raro porque la revisión nunca ha sido pagada, siempre ha sido voluntaria. Y también se le ha pasado la revisión de los papers a los postdoctorados, es decir, a la gente más joven. ¿Ya? Y la gente joven también tiene un estilo, típicamente son muy rudos para revisar, en fin, está cambiando la ciencia. ¿Ya? ¿Para dónde va la ciencia? Yo no sé, no sé. Pero sí que sí es que lo que quiero decir, que está pasando un proceso hace muy poco tiempo, por un lado muy bueno, ¿ya? Particularmente para los países que no teníamos acceso al conocimiento mundial, ¿ya? O sea, estamos hablando de que desde hace 20, 30 años en Chile no teníamos acceso al conocimiento mundial, no sabíamos lo que se estaba publicando este año en mi área, y por lo tanto es muy difícil trabajar bien así y estar a la altura de los demás, ¿ya? Y eso maravilloso ocurrió. Ahora la información está abierta a toda la ciudadanía, ¿ya? Es decir, si educamos a la ciudadanía a leer papers, se pueden leer los papers, no todos, ya no agarro un paper de física cuántica, lo voy a entender, pero hay muchos papers que están hechos para ser entendidos, ¿ya? Reviews generales, uno se estudia un poquito, estudia las palabras en Wikipedia, aprende a mirar gráficos y uno puede dejar de leer solamente noticias en el diario de lo que pasó y uno puede informarse en los papers, ¿ya? Eso es maravilloso. Pero está pasando también que el sistema tradicional de la ciencia está viviendo una fuerte concentración de poder y de recursos económicos en estas grandes empresas, y eso está generando una crisis, creo yo, o va a generar una crisis dentro de la academia. ¿Ya? Y así que están estos procesos andando. Además, dentro de eso, de haber mucha acumulación de poder, hay mucha concentración de poder, ¿ya? Y eso ya no es culpa de las revistas, ¿ya? Y con esto termino. Fíjense que estos son los proyectos fondos irregulares, una lista. Proyectos fondos irregulares es la típica, lo que les contaba, la típica forma en que se trabaja en ciencia. Fíjense la cantidad, aquí están las distintas instituciones y la cantidad de proyectos ganados, ¿ya? Esencialmente, los Fondesit y los proyectos de investigación están concentrados en 3 universidades. Fíjense, o sea, la Universidad de Chile, la Católica y la Universidad de Concepción, esencialmente son las únicas que tienen 3 cifras de proyectos, y después baja rápidamente, y esencialmente la investigación en Chile y en el mundo en general está pasando así, está altamente concentrada, ¿ya? Es decir, son muy poquitos lugares en donde se está recibiendo los recursos para hacer ciencia, ¿ya? Y esto sigue así, para abajo, y 2200001000001, ¿ya? Es decir, de todo el potencial, ¿para qué hablar de las universidades y centros de región y los centros de investigación independientes, como el IFIC, por ejemplo, están muy mal parados con las reglas actuales de financiamiento, ¿ya? Por ejemplo, hay muchos financiamientos que reciben las universidades y que los institutos independientes no podemos recibir, ¿ya? En fin, hay una alta concentración en la academia. Y el futuro, ¿ya? ¿Y qué pasa con el futuro? Eso es como un poco el presente. Primero, bueno, hay un peligro de coopción, además, de la academia por grandes empresas, ¿ya? Y acá hay un caso chileno en el que estuve yo metido, porque el Premio Nacional de Ciencias, Fabián Jaksic,
reconoció en una conversación, en un video, que las empresas, las mega empresas chilenas, forestales, mineras, estaban esencialmente cooptando a los científicos y a las universidades para entregar informes de impacto ambiental o para defender informes de impacto ambiental según su conveniencia, esencialmente porque estas grandes empresas están financiando a las universidades, ¿ya? Yo escribí una columna en el EMOL que fue bien polémica, y cito textual lo que dijo Jaksic, ¿ya? Él lo dice textual, dice: la mayor parte de las universidades, a su vez, son cooptadas por las empresas, ¿ya? Energía Austral, CMPC, Celulosa Arauco, son grandes donantes de las universidades. Entonces, cuando a mí me llama el rector y me dice: oye, en Arauco tienen un problema con un santuario de no sé qué diablo, yo digo: ah, sí, el santuario tanto, ya, bueno, no podemos quedar mal acá, hazte cargo, termina el rector. Lo dice textual, ¿ya? Estamos hablando además de un Premio Nacional de Ciencias, ¿ya? De la Universidad Católica, ¿ya? De una mega universidad que es justamente donde está concentrado gran parte del financiamiento de la ciencia en Chile, ¿ya? Y, como hemos visto, las grandes empresas están cooptando a los políticos y aparentemente están empezando a cooptar a los científicos, ¿ya? Y eso tiene que ver con el exceso de concentración de poder, ¿ya? Es demasiado el poder que están teniendo estas megaempresas. El segundo punto, futuro, tiene que ver con la hiperproductividad y con la presión por publicar, ¿ya? Que implica que los científicos están teniendo cada vez menos tiempo para leer y reflexionar. Eso significa que se producen papers, pero no se leen, ¿ya? En la mayor parte de los papers del mundo no se citan, ¿ya? Y es una cosa bastante matemática, porque si se producen 1,5 millones de papers anuales, y cada uno de esos papers demora como 4 años de trabajo hacerlos, ¿en qué tiempo la gente se los va a leer? ¿Ya? Entonces tenemos una enorme cantidad de producción de conocimiento de buen nivel, ¿ya? Eso es bien interesante, pero a la vez la lectura por parte de los académicos es muy baja, ¿ya? La cultura general de los académicos es muy baja porque está muy presionada por la especialización y por el paper, ¿ya? Y por lo mismo también hay muy poca integración de la información, ¿ya? Este es un gráfico que yo siempre planteo cuando presento el IFIC, ya que un poco nosotros tenemos esta idea de hacer investigación integrativa, justamente no dedicarse tanto a producir información, sino a integrar la información que ya existe, ¿ya? No escribir tanto paper, leer más papers, ¿ya? Obviamente publicar también, pero concentrarnos en integrar. Y resulta que la producción de información, esto es totalmente cualitativo, que crece exponencialmente, está creciendo a una tasa mucho más alta que la integración de la información. Y eso, ya me parece, y lo dejo ahí como una reflexión abierta, hay una cierta semejanza, me parece a mí, entre esta dicotomía entre el exceso de producción de conocimiento científico con la falta de integración de ese conocimiento, que de alguna manera tal vez causa o es consecuencia o retroalimenta o refleja otra asimetría que se da en la sociedad, en que hay un crecimiento económico exponencial sin parar, mientras que hay muy poco preocupación por el desarrollo sustentable y justo. Y lo mismo con el desarrollo tecnológico. El nivel de avance tecnológico avanza a una forma muchísimo más alta que la forma que tenemos para desarrollar formas morales y justas de enfrentarnos a ellas, ¿ya? Pensemos que hoy en día la biotecnología puede generar virus como el COVID cada vez con laboratorios más baratos, ¿ya? Y apenas estamos teniendo una sociedad suficientemente preparada, integrada, con un respeto a las autoridades, etcétera, como para enfrentar esa asimetría, ¿se entiende? Entonces, aquí también hay un isomorfismo, tal vez, en los peligros y en los procesos que pueden estar pasando en la academia y en la sociedad. Tercero, bueno, lo que les mencionaba, hay un peligro de la pérdida del sentido solidario, ¿ya? Debido a estas grandes ganancias de las mega editoriales. Yo no sé si sea un desastre, uno dice, bueno, si se acaba la revisión por pares, voluntaria y gratuita, y se empieza a pagar, bueno, tal vez no está tan mal, ¿ya? Pero no sé, o sea, estamos hablando de siglos de una práctica solidaria que ha sido muy exitosa y que justamente no ha requerido un costo adicional a la sociedad, ¿ya? Entonces también aquí hay un punto a pensar.
También un cambio en la composición de reviewers, ya los revisores se están volviendo cada vez más jóvenes y cada vez más típicamente postdoctorado, y también está, no sé qué va a pasar, porque si es que cada vez hay menos capacidad de revisar papers, ya la producción de papers y esa eficiencia de producción va a empezar a frenarse. Ya sería muy interesante estudiar y tal vez modelar qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que esto es todo un tema de investigación, o sea, analizar la academia mundial. Pero también, sí, un efecto enormemente positivo me parece a mí, que es la apertura del conocimiento a nivel global, ¿ya? El conocimiento de alto nivel mundial académico, que sigue siendo muy alto porque sigue siendo muy riguroso, ahora está disponible a toda la ciudadanía mundial, lo cual es una gran oportunidad para hacer ciencia y para aprender ciencia, ¿ya? Es decir, no solo para publicar papers en Chile, sino para aprovechar todo ese conocimiento en aquellos países no ricos y que no teníamos la oportunidad de tener acceso a esa información. Es una enorme oportunidad para enseñar y promover la lectura, ¿ya?, de información científica de primer nivel, directa, ¿ya?, en la ciudadanía, desde los niños. Yo creo que se puede. El tema es el inglés, pero también hay mucho paper en castellano. De hecho, me faltó decir, Easy Web of Science es la gran potente base de datos, pero hay otras ya que se hicieron después, pero ninguna tan fuerte, y algunas de las otras incluyen el castellano, así que tampoco es que sea estrictamente necesario saber inglés, hay cosas muy buenas en castellano, y la posibilidad de haber mayor participación ciudadana, ciencia ciudadana, que son investigaciones en donde los ciudadanos de hecho aportan con datos, ¿ya? Eso es histórico, los astrónomos amateurs siempre han estado ayudando a los astrónomos, pero ahora los observadores de aves, ¿ya?, que no son científicos, están aportando a mapear las aves. Ya hoy en día hay un mapeo de las aves de Chile. En fin, se está desconcentrando el conocimiento, que eso es maravilloso, la ciudadanía tiene un enorme poder, y bueno, si los científicos no tienen tiempo para leerse los papers, que la ciudadanía nos leamos los papers, ¿ya? Esa es un poquito la conclusión. Y también creo yo, respecto a la concentración del poder y del financiamiento, yo creo que es una oportunidad y debiera ser una política pública fomentar a los centros de investigación pequeños e independientes, ¿ya? Yo sé que ahí estoy hablando como juez y parte, ¿ya? Pero desconcentrar el financiamiento de la investigación hacia las universidades de región, hacia los centros más pequeños, tiene muchas ventajas. ¿Ya? La desconcentración en sí misma en general tiene muchas ventajas, y además, yo lo digo personalmente y por experiencia, la escala más pequeña de los centros de investigación permite hacer una ciencia mucho más a la antigua, por así decirlo, una ciencia mucho más de relaciones humanas, una ciencia más lenta, menos presionada por los índices, etc. Así que yo creo que si existieran más centros de investigación independientes pequeños, sería un muy buen complemento de la investigación que se realiza en las universidades. Eso sería. Entonces, bueno, para resumir, la idea es que esta estructura triangular que se da en la sociedad y los procesos de concentración de poder que se dieron en la sociedad, creo yo, son bastante isomórficos, bastante equivalentes al mismo proceso que ha vivido la academia, de gran concentración, y yo creo que así como con el solidarismo estamos promoviendo que en la sociedad tomemos medidas para la desconcentración del poder desde el Estado y del gran capital privado, lo mismo, desconcentración del poder y desacumulación del poder, ¿ya? Lo mismo me parece a mí que debiéramos pensar en promover en la academia, ¿ya? Y tratar de no recuperar, sino mantener y proteger este hermoso sistema solidario que tiene la academia en su revisión por pares, totalmente distribuido, horizontal y sin ningún tipo de descentralización. Eso quería decirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante escuchar tus palabras. A continuación, podemos dar pie a algunas preguntas por parte de los asistentes, si es que las hay. Tengo algunas anotadas acá. Pueden colocar sus preguntas en el chat, ¿cierto? Cualquiera sea ellas. Ya.
La primera pregunta es con respecto a los isomorfismos. Em, ¿Es posible llevar estos isomorfismos que tú propones tanto en la sociedad primariamente, luego en el mundo académico, en el mundo científico, hacia el mundo educativo, por ejemplo? Con la privatización de la educación, con la desprivatización de la educación, con esta otra gran idea que es cierto que hay, que son los Creative Commons en Internet, que es básicamente una propuesta de educación libre y pública, ¿cierto? Tú puedes acceder a clases y a cursos de muy buena calidad gratis. Ya, totalmente, y en varios sentidos, ¿ya? En general, la visión que he estado, digamos, desarrollando es que esencialmente a nivel social hay tres formas de hacer las cosas, ¿ya? La típica forma que le gusta a las visiones estatistas, ¿ya? Típicamente representado por la izquierda política actual, es que la educación sea pública, ¿cierto? Que sea el Estado la que se encarga de la educación. La forma que le gusta típicamente al mundo más capitalista, representado por la derecha dominante, que ojalá sea, ojalá cadenas de colegios y que se aprovechen, fomentar la inversión y que se aprovechen las economías de escala, ¿ya? El solidarismo, ¿qué es lo que propone? Por un lado, el fomento de los colegios cooperativas, ¿ya? En que justamente la forma en que se organiza el colegio, existen colegios cooperativas exitosos, la forma en que se organiza el colegio termina difundiendo naturalmente en los alumnos, en cómo se relacionan y todo eso. Otro tema tiene que ver con la educación, pero a nivel de las tomas de decisión, ¿ya? Por ejemplo, en la actualidad, los colegios estatales, la elección del director del colegio estatal es tomada por un político, ¿ya? Típicamente por el alcalde, ¿ya? ¿Y qué es lo que propone el solidarismo a nivel político? Desconcentrar el poder político, ¿ya? Le decimos también despartidizar el Estado o ciudadanizar el Estado, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo? Bueno, que la selección del director, en vez de tomarlo un político, ¿ya? Que esencialmente es del mundo de la clase política, de los partidos políticos, la tomen la comunidad educativa, por elección, ¿ya? Que se elijan los directores de los colegios estatales por elección de los profesores apoderados, y yo creo que incluso debieran ser en el caso de los secundarios también con los alumnos secundarios, que son los que han estado luchando y comenzaron con todo este gran movimiento, y lo que han justamente pedido es participación. Entonces, ese tipo de cambios, ¿ya? El hecho de ya, por ejemplo, que los directores de colegios estatales, ¿ya? Sean elegidos por su propia comunidad, es decir, por aquellas personas que se van a ver relacionadas y afectadas por su gestión, eso ya para mí, por ejemplo, es la mejor lección de educación cívica posible, ¿ya? Es vivir una actividad política como ocurre en las universidades estatales. La Universidad de Chile se elige al rector, ¿ya? El rector no lo elige un político, ¿ya? Y lo mismo incluso creo yo que estamos comentando, a mí me encantaría saber la opinión de usted, que qué tal si es que la edad de votación para para la República, estamos hablando de los cargos de ejecutivo y legislativo, se adelante, ¿ya? Y que los secundarios puedan votar, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué tal si es que los niños desde los 15 años puedan votar, ¿ya? Y que se informen y que aprovechen en su colegio de pensar, de discutir sobre la votación, ¿ya? Ese tipo de cosas son exactamente los mismos procesos, tienen que ver con desconcentrar el poder, ¿ya? Y fomentar la colaboración, fomentar la autonomía, ¿ya? Eso es también importante, lo que tú dices de aprender solo, eso es una cuestión fundamental, y yo creo que la cosa va mucho para allá, ¿ya? O sea, los niños, y cada vez todos, digamos, todos podemos aprender cada vez más solo, ¿ya? O sea, cada vez la autoeducación empieza a ser fundamental, y por lo tanto la enseñanza a los niños a ser autónomos en su aprendizaje cada vez se vuelve más importante, ¿ya? Yo hablo de que los niños, hay que enseñarles a los niños a autodomesticarse,
Digo que tienen que domesticarse a sí mismos, ¿ya? Es decir, si quieren hacer algo, aprender a que les guste lo necesario para hacer ese algo. Sí, pucha, en educación tenemos un montón de ideas que tienen que ver exactamente con esto, exactamente con este triángulo y con tres formas de hacer las cosas. ¿Ya? No es lo mismo un colegio, colegios cooperativas en que son los profesores los que toman las decisiones de forma común, o en donde son la comunidad la que decide quién va a ser el director, a un sistema de colegios estatales donde las decisiones son tomadas por la clase política o gente de la clase política, o colegios que son esencialmente de sostenedores privados que más o menos tienen ciertos fines de lucros. Son tres formas distintas de hacer las cosas. Yo creo que las tres cosas, eso es importante, yo no abogo por un monismo, yo abogo por un pluralismo. ¿Ya? Las tres formas tienen sus ventajas y debieran coexistir. Y además porque nadie, creo yo, tiene el derecho a imponerle a los demás una sola forma. ¿Ya? Pero lo que yo sí creo es que la visión solidarista de la sociedad, a todo nivel, a nivel social, digo yo, está subrepresentada, ¿ya? Muy subrepresentada. O sea, está muy fuerte el gran capital privado y está muy fuerte el poder del partido político. Entonces yo lo que digo es que debiera tirarse la balanza para acá, ya no eliminar los colegios privados, ni las cadenas de colegios, yo sí eliminaría la elección de directivos de colegio. Y lo mismo con los directivos de los centros de salud estatal. ¿Ya? ¿Por qué los centros de salud estatal también están siendo designados por la clase política? En fin. El tema es que está muy concentrado el poder. ¿Ya? Y cuando se concentra mucho el poder, se corrompe. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hemos visto en las últimas décadas? Y no solo en Chile, en todo el mundo. El nivel de corrupción de los estados y el nivel de corrupción del gran capital privado es abrumador. No sé si vieron la última gran corrupción de los mega bancos mundiales, del Deutsche Bank, que han estado permitiendo cosas totalmente inmorales, de mafias, en fin. Eso. Ya. Bueno, otra pregunta tiene un poquito de doble asa, justamente es hecha por dos docentes de Castro. Eh, ¿Cómo se podría, por un lado, revertir el condicionamiento empresarial en el desarrollo de las ciencias, pero a la vez la otra pregunta de Tatiana Vera, que dice, ¿qué habría que hacer para que las empresas se involucren más en un compromiso real por la ciencia que permita buscar soluciones reales a problemáticas que se generan desde el mundo productivo? Ya. ¿Cierto? Son como contrarias. ¿Cómo Sí. deshacerse de ese Digamos, vínculo de sí, condicionar? yo no soy para nada de la idea de deshacerse. Yo creo que está súper bien que haya una conexión entre la academia y la empresa, y de hecho yo creo que para allá debiéramos ir, ¿ya? Totalmente. O sea, particularmente en Chile, o sea, Chile tiene académicos de primerísimo nivel, ¿ya? Incluso si medido por impacto y cantidad de papers per cápita, ¿ya? Somos el país latinoamericano por lejos más productivo, ¿ya? O sea, la academia chilena es muy buena. No sé si conocen a Alejandro Rojas, ya que está harto en la tele últimamente. Él acaba de llegar a Valdivia y tiene un laboratorio con alpacas y está generando vacunas, está generando tratamientos de primer nivel. Está más adelantado que ningún otro país del mundo. ¿Ya? En Chile hay mucha gente muy talentosa y esa gente muy talentosa que es de la academia, que son doctores igual que publican paper igual que uno, están generando tecnología que genera mucho bienestar social, que genera mucho dinero también, porque la biomedicina es muy lucrativa. Y justamente con el Alejandro Rojas, que también es solidarista, lo que estamos defendiendo, y él defendió también en una charla ahí en el Congreso Futuro, con una premio Nobel de Química que vino también, que justamente tiene que ver con el valor de las ideas. ¿Ya? O sea, que Chile debería y tiene plenamente la capacidad de concentrarse en una economía dedicada a lo mínimamente material, ¿ya? A generar tecnologías biomédicas, a generar cultura, a generar ciencia. Piensen que el K-pop, por ejemplo, el K-pop produce
una cantidad de PIB impresionante, ¿ya? Por el simple hecho de ser un cierto estilo musical, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que estamos concentrados eternamente? ¿Ya? Y el gobierno de Piñera ha repetido sin parar que lo que quiere hacer de Chile es una potencia agroalimentaria, ¿ya? Ese es el proyecto país que tiene el gobierno de Piñera, una potencia agroalimentaria. Es decir, seguir basando la economía en procesos que tienen un enorme impacto ambiental, ¿ya? En un país que es un hotspot de biodiversidad, y que es bellísimo, y que se está destruyendo, ¿ya? Cambiar justamente eso hacia una economía basada en el conocimiento, basada en lo inmaterial, o en lo mínimamente material. Ya una vacuna no es inmaterial, pero es muy poquito lo material que se necesita, no es lo material lo esencial, ¿ya? Y lo que tenemos en la actualidad es todo lo contrario, ¿ya? Estamos concentrándonos en lo material, y lo material inevitablemente genera un enorme impacto ambiental. Hay una cosa, los ambientalistas, ya las personas que tienen una gran preocupación por el ambiente, la propuesta que tienen, Max Neef, por ejemplo, y otros, es crecimiento cero, o decrecimiento incluso, ¿ya? Políticas de decrecimiento. Y eso tiene enormes problemas, ¿ya? Por un lado, porque la economía está hecha en sentido de bicicleta, ya está basada en el crédito, entonces en general eso genera crisis y recesiones, pero además porque no somos países tan ricos como para no sacar de la pobreza a gente que vive en la pobreza, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Se puede crecer, ¿ya? Se puede tener un sistema económico basado en el crecimiento y no en el decrecimiento, pero concentrándose en lo mínimamente material, y eso no destruye el planeta, ¿ya? Para los ecologistas, la única forma de no destruir el planeta y los territorios y los ecosistemas es sin crecer o decreciendo, y no es así, ¿ya? Es cosa de calcularlo, ¿ya? Miren, miren el K-pop, yo encuentro un muy buen ejemplo, ¿ya? O ABBA también, ¿cuánto PIB produce la cultura, el conocimiento, ¿ya? El arte, la belleza, las tecnologías, en fin. Así que sí, totalmente conexión con la empresa, sí o sí, ¿ya? Y para resistirnos un poquito a esta mega paperización, ¿ya? Incluso le llaman el capitalismo científico, yo creo que lo que sugiero es una escala más humana de los centros de investigación, lo que yo les decía. O sea, la escala humana, la escala es algo muy importante, es muy distinto algo en que te dan una orden, un rector que ni siquiera conoces, que te da la orden al decano, y que esencialmente tú eres una persona que te pueden sacar de un momento a otro y esencialmente tienes que hacer caso, a un grupo de académicos que se juntan y que deciden hacer ciencia de primer nivel, y ojalá con un sentido basado en la solidaridad justamente y en la búsqueda de conocimiento, ¿ya? Y yo creo que el antídoto para eso que está pasando, yo creo que tiene que ver con la escala. Las universidades están en crisis en muchos aspectos, ¿ya? O sea, ya el hecho de que en las universidades los profesores tengan prohibido ser amigos de sus alumnos, incluso que se suba un alumno a su auto, todo esto que ha pasado yo creo que tiene que ver con una escala, ¿ya? Y con una crisis que tienen los sistemas que son excesivamente grandes, ¿ya? Esa es un poquito mi visión. En general, lo que pasa a mi gusto en los centros más pequeños, ¿ya? Es que se forma una relación mucho más humana, mucho más romántica de la ciencia, incluso mucho más eficiente en el uso de los recursos. Eso. Ya, excelente. Oye, otra pregunta. Bueno, 1 millón de papers anuales multiplicado por un promedio más o menos, tirándoles, yo he pagado eso, $3.000 por paper, son $3 billones al año. Vaya, es Sí. bastante. Un docente pregunta si se atisba algún futuro en las opciones de las publicaciones masivas. No sé qué podría significar eso, pero tal vez lo hace en el sentido de el valor que que se le ha dado al paper por sobre el valor que se le ha dado a los libros. Si los libros seríamos capaces de recuperar la relevancia en que tienen los libros en la ciencia y en la educación, más que el Sí. paper. Sí, yo creo que hay un punto bien importante justamente para lo que había hablado de la integración, ¿ya? Los papers, a mí me encantan los papers, ¿ya?
¿Por qué? Porque realmente, de hecho, te obligan a, en muy poquitas palabras, sin dar la lata, entregar mucha información. Entonces, efectivamente, es muy eficiente. Pero efectivamente, en un paper lo que uno hace siempre es referirse a una cosa, ¿ya? Es como un capítulo de un libro, ¿ya? Y las integraciones del conocimiento, claro, hay integraciones usando papers, ¿ya? Están los reviewers, están los metaanálisis, etcétera, pero las verdaderas integraciones, no sé si verdaderas, pero muchas integraciones requieren libros. Y efectivamente hay una distorsión, tal vez llamémosla así, en la actualidad, con esto, porque los libros no están en Easy Web of Science, ¿ya? No están, no tienen impact factor, no se les cuentan las citas, ahora están empezando un poco más en las otras líneas, ¿ya? Pero también un libro tiene, no sé, 10 capítulos y te conviene publicar 10 papers, ¿ya? Y también pasa que como la gente está tan estresada y no lee, leerse un libro se vuelve menos atractivo para la gente, ¿ya? Entonces, pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo que el relevamiento del libro debiera ser una de las políticas que se debieran implementar y se están implementando, sobre todo en las humanidades, ¿ya? Porque las humanidades, los filósofos, los sociólogos han resentido mucho esto de los papers, ¿ya? Porque también se les ha sometido a este sistema, ¿ya? Los humanistas han sido como los últimos en entrar en este sistema y lo han resentido mucho porque ellos toda la vida se han basado mucho más en libros. Y eso ha tenido un costo para ellos y ellos han hecho harto esfuerzo para considerar el libro, para que, por ejemplo, cuando uno vaya a postular un proyecto, no sé, pues un libro te valga como 4 papers, ¿ya? O por lo menos si es que el libro es revisado por pares, ¿ya? Pero también es importante eso, ¿cierto? Porque el criterio clave de la academia, estamos hablando desde 1600 hasta ahora, es la revisión por pares, ¿ya? Y ese sistema es muy bueno. Y muchos libros y muchas editoriales que publican libros lo revisa el editor, digamos, lo mira y tal vez le manda alguna corrección, pero lo publica, ¿ya? No, y el hecho que hayan pares, es decir, expertos igual que tú o más expertos que tú revisando tu libro y obligándote a mejorarlo, y si no, no te lo acepto, y lo mejoras y voy a revisar si lo mejoraste bien, es un sistema muy bien hecho, tiene muchas ventajas. Pero sí, o sea, el libro es una herramienta fundamental para la integración del conocimiento, que es de lo que más falta en la actualidad. Entonces, de todas maneras, sí, el libro debe ser defendido. Sí. Vale. Ya, bueno, en honor al tiempo, una pregunta más o menos mía, digamos, que me surge con respecto al concepto de educación o ciencia ciudadana, ¿ya? ¿Podremos nosotros alguna vez migrar? O sea, yo pienso que sí, pero ¿cuál sería ese tránsito o ese camino hacia una ciencia ciudadana un poco para abandonar lo que yo considero la divulgación científica? Porque a veces yo creo que somos demasiado amateur en divulgación científica y prácticamente no hacemos nada de educación científica para la ciudadanía. Entonces, ¿cuál sería como esa manera sistemática de unir la educación científica, esa profunda, ¿cierto? Esa que uno le busca las entrañas del conocimiento, para involucrar activamente a la ciudadanía en este concepto que tú mencionaste de ciencia ciudadana, que me parece un concepto y una tendencia muy interesante para involucrar activamente a toda la comunidad, ya sea la comunidad educativa, escolares y a la sociedad en general. Sí, mira, yo creo que hay dos cosas ahí bien interesantes. Una es la ciencia ciudadana y otra, tal vez le podríamos llamar investigadores amateur, ¿ya? Que lo veo más como para el futuro. Ciencia ciudadana está plenamente activo, ¿ya? Y cada vez más hay más proyectos hermosos que se están logrando hacer y que no se podrían haber hecho sin ciencia ciudadana. ¿Ya? Se está generando un mapa neurona por neurona del sistema visual de la drosófila, ¿ya? Gracias a que cientos de miles de personas deciden jugar, se les enseña a jugar, a pegar imágenes, porque el computador no es capaz de hilar bien las imágenes de los cortes que se hacen, y la gente va
haciéndolo un rato al día, ya, pero como son 100.000 personas, se está armando un mapa hermoso. Y lo mismo, mapeo de aves, ya, es que eso ya requiere un mayor conocimiento, ¿cierto? Porque reconocer aves es un conocimiento, y saber cuántas hay también tiene que ver con reconocer el canto. Entonces hay distintos tipos de apoyo de ciencia ciudadana. Y ese es un nivel, ¿ya? Es el nivel en que los ciudadanos más ñoños o con más inquietudes en algunos ámbitos, o que simplemente tienen buena voluntad y valoran la ciencia y quieren jugar con un juego para aportar a un proyecto internacional, están generando información para proyectos científicos, ¿ya? Pero ahí la ciencia ciudadana lo que genera esencialmente es información, ¿ya? Suben datos, pero la investigación esencialmente está liderada por científicos profesionales que se dedican a eso. Otra fase, ya que yo también lo veo así medio de futurismo, pero también porque me lo he topado un poco en persona en el IFIC, es que muchas personas, ingenieros, geólogos, abogados, gente que son profesionales, que siempre le gustó alguna disciplina, ¿ya? Por ejemplo, yo conocí a un ingeniero civil que se dedicó a trabajar toda la vida en la empresa, pero siempre le gustó la astronomía, así que siempre estuvo leyendo papers de astronomía, y después de un tiempo descubrió que los datos originales de Hubble, que descubrió la expansión del universo, tenía errores, y le echó una mirada y estuvo, y con mucho tiempo, mucha calma, lo escribió en un paper y publicó finalmente 2 papers, ¿ya? 2 papers que se puede haber demorado 10 años, 15 años, ¿ya? Pero son papers que probablemente alguien que no se hubiera dado ese tiempo lo hizo. ¿Y para dónde voy? La ciencia originalmente era así, ¿ya? La ciencia, incluso en Chile, o sea, en los años 50, la ciencia no se había profesionalizado, ¿ya? Fue, de hecho, Juan Gómez Millas, es como el famoso responsable, se dice, de haber profesionalizado la ciencia básica, ¿ya? Es decir, se formó en la Facultad de Ciencias, en la Universidad de Chile, es decir, personas que se pueden dedicar y vivir y financiar económicamente solo dedicados a la investigación. Pero antes de eso, la investigación la hacían los médicos, los ingenieros, ¿y qué es lo que hacían? Lo hacían en sus tiempos libres, después de haber trabajado de médico, iban al laboratorio, hacían sus experimentos, sacaban sus cosas, sacaban sus artículos, y lo hacían como se dice, por amor al arte, ¿ya? En la actualidad, con la capacidad que hay, ¿ya? O sea, con la cantidad de gente educada, ¿ya? Por ejemplo, en Chile, la cantidad de gente que ha pasado por la universidad o que es profesional es enorme, o sea, es enormemente mucha más que hace 50 años, ¿ya? Y muchísimo más que hace 100. ¿Ya? Y esas personas, con un poco de entrenamiento, pueden, yo creo, contribuir perfectamente a la academia, ¿ya? Y además con una ventaja, porque una persona que no está apurada ve otras cosas, piensa en otro ritmo. O sea, un científico tiene que publicar paper y está presionado, y tengo que rendir las fondos, y si no, no me dan más fondos, y yo vivo de eso, ¿ya? Una persona que no vive eso, y que tiene la suerte de tener tiempo libre, porque no todo el mundo tiene tiempo libre, pero alguien que trabaja en algo y que tiene un poco de tiempo para dedicarse a aprender algo, tiene la capacidad de adquirir un conocimiento de alto nivel, reflexionar con calma, y si tuviera un poquito de entrenamiento en investigación, ¿ya? Y ojalá amigos y colegas que sean parecidos, yo creo que perfectamente podrían ese tipo de ciudadanos ser un complemento a la investigación profesional, por así llamarla, que perfectamente podría dar una nueva mirada a la ciencia, sobre todo por lo que digo de que es la mirada del pensamiento más lento, ¿ya? De hecho, hay un movimiento que se llama Slow Academia, ¿ya? Que viene de distintos movimientos que partieron con Slow Food, ¿ya? Como oponiéndose a la fast food, ¿ya? Del hecho de todo rápido. Low food significa comer lento, cocinar lento, disfrutar lo que uno está haciendo. Lo mismo ha pasado en la academia, ¿ya? Hay gente que, cuando yo lo leí, me sentí muy identificado. O sea, dije, oye, pero yo quiero investigar tranquilo, pensar bien, ¿ya? Porque apurado no salen tan bien las cosas, no salen tan profundas, ¿ya? Sí se produce más, ¿ya? Y por eso se ha producido enormemente mucho. Pero eso, o sea, yo creo que
mientras más educada la población, mientras más, más atractiva vea la ciencia, ya la ciencia es maravillosa, o sea, yo creo que es cosa de enseñar ciencia para darse cuenta de lo maravilloso que es. Yo creo que es mucho más mágico que las ideas más esotéricas de la gente más esotérica. Yo creo que no hay nada más mágicamente esotérico que lo que pasa en la física cuántica, que lo que pasa dentro de una célula, de lo que pasa en la complejidad de una sociedad o de un cerebro. 1000 veces más mágico, así lo veo yo. Claro, yo soy científico, así me encanta, pero yo, entonces si es que la gente ve esa magia, logra tener tiempo, ya que esa es una cuestión también importante, que es fundamental también para el solidarismo. El solidarismo se basa en eso, en que hay que tener tiempo, hay que bajar la jornada laboral, hay que concentrarse en el bien vivir, no tanto en la producción, no tanto en el PIB. Aunque hay que crecer, sí, pero no es todo. Teniendo entonces un poco de magia en el corazón, un poco de tiempo y formación, ¿ya? Y el espíritu ñoño, que hay mucho ñoño en Chile, a mí me impresiona que hay mucha gente. Hay gente que paga por ir a ver las charlas nerd. Hoy en día la ñoñería es algo muy generalizado, entonces yo creo que entre todos esos ñoños que no se dedican directamente a la academia, yo creo que ahí hay mucho material, mucho potencial humano. Y ahí y los ciudadanos, y ojalá en solidaridad, ¿ya? Formando grupos, ¿ya? De trabajo, y los que ya quieran profesionalizarse más, formando grupos de investigación independientes, eh, pueden, yo creo que se podría generar un cambio muy potente en la sociedad. Vale, muchas gracias, Pablo. La última pregunta era referente a las páginas para conseguir papers y libros gratis, pero creo que eso lo podemos hacer de manera no pública y compartirlo con los docentes que preguntan. Eso para Lo no... fácil, mira, SciWho, Ah, SCI-Who, ¿ya? Y ahí están y todos los papers gratis del mundo. Y lib.gen, ¿ya? Son los rusos que hackean todo, ¿ya? Ahí con libgen tienen todos los libros del mundo y SciWho, todos los papers del mundo. Pero eso ya es para el quisquilloso, ¿eh? O sea, Scholar Google, ¿ya? O Google académico, ya tiene enorme cantidad de papers, ¿ya? O sea, ustedes quieren saber el efecto de la vitamina C sobre el Alzheimer, ponen vitamina C, Alzheimer, y lo ordenan por año, ¿ya? Es bueno entrenarse un poquito también, ¿eh? Porque nosotros, por ejemplo, aquí hacemos un curso de investigación y escritura científica, en que le enseñamos también a reconocer, porque este sistema de indexación es bien útil, ¿ya? O sea, es bueno saber reconocer si la revista es una revista top o es una revista mala, ¿ya? O una revista más o menos, porque no es lo mismo publicar en Nature que publicar en cualquier lado, ¿ya? Y cosas así. Entonces, con un poquito de entrenamiento uno puede acceder a información, porque si no también no es llegar y bajar un paper y creer todo lo que diga el paper, ¿ya? También hay que ver si es que lo criticaron, después hay que ver de qué año es, ¿ya? Porque también la ciencia avanza muy rápido, ¿ya? Hay que aprender eso. Pero eso yo lo enseñaría en el colegio, o sea, yo le enseñaría a los niños en el colegio y a los primeros años de universidad a pues, aprender a manejar esta información maravillosa que viene desde hace menos de 20 años. ya. Vale, muchas gracias, profesor, por su presentación y toda su entrega a los docentes.